inicio a nuestra segunda sesión de este Seminario Internacional de Teoría del Delito e Intervención Delictiva aplicada al proceso penal. Les doy la bienvenida. Ya también de manera muy responsable, como siempre lo caracteriza, nos está acompañando desde la ciudad de Lima, República del Perú, el gran y querido amigo, el profesor doctor Dino Carlos Caro Coria. El profesor Dino Carlos Caro Coria, que están viendo en su pantalla, es abogado con estudios en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha realizado una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha realizado su doctorado, es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional también en la misma universidad. Asimismo, ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck en Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, Alemania. Posee, como les dije, el grado de doctor en Derecho y además con una particularidad que su tesis doctoral fue reconocida por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de tesis doctoral. También es especialista en Derecho Penal Económico, ha realizado cursos de especialización en crimen organizado, corrupción y terrorismo, también en habilidades directivas, marketing de servicios. Ha realizado también el curso básico, intermedio y avanzado del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. También ha realizado un curso de posgrado en la Universidad Georg August Göttingen de Alemania y cuenta con la certificación antilavado de dinero nivel asociado de la Florida International Banker Association del año 2012. Es profesor en diversas universidades del Perú y de Latinoamérica, así como también profesor visitante de universidades españolas y universidades alemanas. Tiene publicaciones muy importantes, dentro de las últimas destaca su Tratado de Derecho Penal, parte general y parte especial, escrito en coautoría con el querido amigo también peruano Luis Reina Alfaro, el Tratado de Derecho Penal Económico y de la Empresa en 2 tomos, tanto la parte general como la parte especial. Como verán, la actividad académica y el currículum científico de este gran jurista peruano es muy relevante, a mi juicio, y no lo digo por la amistad que nos une, sino verdaderamente porque así lo dice la comunidad científica jurídico-penal, es en la actualidad uno de los máximos expertos en temas de derecho penal, económico y empresarial, y particularmente de compliance e inteligencia artificial. La conferencia que esta tarde de inicio va a desarrollar el profesor Dino Carlos Caro Coria, titula Justicia Digital y Defensa Penal de la Empresa. Doctor Dino Carlos Caro Coria, buenas tardes, ¿nos escucha? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Yeri? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, Yeri, muchísimas gracias a toda la organización por esta invitación y especialmente a ti, querido amigo y colega de Bolivia, Yeri Rojas, gran impulsor de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico de la Empresa y sin duda el desarrollo penal moderno en Bolivia, ¿no? Muchas felicitaciones por esta organización, siempre extraordinaria, y me alegra mucho estar con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre un tema muy actual, muy reciente, y que seguramente va a dar lugar a algunas preguntas, por ello trataré de ser lo más conciso en la exposición. Bien, el tema que toco lo he titulado Justicia Digital y Defensa Penal de la Empresa. Esta es la segunda vez que hago esta presentación en un foro. La primera fue cerrada, un foro cerrado hace un par de semanas, acá en Lima, Perú, y ahora es la primera vez que lo expongo a colegas que son del extranjero. Y tiene que ver con un problema, digamos, transnacional como siempre, que son los temas que me gusta tratar. Hay veces quedarnos en los temas puramente locales puede implicar un diálogo un poco más limitado, ¿no? Pero claro, a partir de la pandemia, a partir del COVID, en casi todos los países del mundo se ha vuelto la mirada sobre la justicia digital.
Y digo vuelto a la mirada porque tampoco es algo nuevo. Seguramente en Bolivia como en Perú ya habían audiencias virtuales o algunas diligencias virtuales, y eso no es novedad en la medida que esto se hacía muchas veces por necesidad, porque había gente que estaba en otro país o estaba en otra ciudad, o había gente que estaba enferma y tenía que participar en una audiencia de su casa, etcétera. Claro, pero esa era la excepción, no la regla, ¿no? A partir de la pandemia, todos confinados, en Bolivia en parte, por lo que yo entiendo, aunque por una parte han tenido menos tasa de contagio que en otras, pero este es el futuro, ¿no? Algunos hablan del nuevo normal, expresión que yo especialmente denigro, creo que no hay un nuevo normal, el derecho penal sigue siendo el mismo, el compliance sigue siendo el mismo, la justicia sigue siendo la misma, solo que estamos en un proceso de transformación digital, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces no hay que hablar de nuevo normal para lo que ya tiene un nombre, esto se llama transformación digital de la justicia. Algunos lo llaman el UDTech, ¿no? Judicial Tech, Judicial Technology, es decir, transformación digital de la justicia, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia esto se ha acelerado, se ha catalizado. En España, por ejemplo, ahora hasta hay un protocolo para las audiencias virtuales, antes no existía. En Perú también tenemos algo ya parecido. En México, Brasil, Argentina, Chile. El propio Estados Unidos, que es uno, digamos, de los países que más ha promovido la justicia virtual desde hace más de 30 años. Ellos llevan haciendo justicia virtual primero a través de los circuitos cerrados, que conocemos todo por temas de lo que es la videovigilancia o por lo que es el tema, digamos, de la transmisión de información, pero ya es algo, digamos, que se ha acelerado, como reitero, a raíz de la pandemia, ¿no? Bueno, y entonces lo que podemos ver en la mayoría de los países es que se han dado normas del Poder Judicial, del Ministerio Público, Ministerio Fiscal, o aquellos países que tienen un tribunal constitucional, incluso el tribunal constitucional, donde se viene, digamos, desarrollando básicamente 5 temas, ¿no? Por un lado está el tema de la mesa de partes electrónica, seguramente en Bolivia, o existe o habrá un proyecto en esa dirección. La mesa de partes electrónica es una cuestión esencial en la medida que a través de la tecnología del cloud se permite, digamos, recibir información en tiempo real de manera sincrónica, almacenarla y ponerla a disposición de las partes, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mesa de partes electrónica funciona desde hace más de 10 años. Abogado que está en la corte, así como tiene su carnet de identidad, tiene un código, tiene un password, tiene un acceso a un sistema que le permite, en aquellos casos en los que participa, ver en tiempo real y recibe desde el celular, así como cuando haces una transferencia bancaria, recibe la información o la notificación, en tu celular, en la aplicación, recibe la información de que la otra parte ha almacenado un documento o que el juez emitió una resolución. Mesa de partes electrónicas, lo que viene muy de la mano con el punto siguiente, que son las notificaciones remotas. Es decir, son sistemas tecnológicos que nos permiten manejar, digamos, información en la nube, ¿no? Almacenar documentos, recibir notificaciones. El otro tema es el de las diligencias remotas, ¿no? Interrogatorios a distancia, declaraciones de imputados, declaraciones de testigos, interrogatorio a peritos, reconocimiento de documentos a la distancia, etcétera, ¿no? El seguimiento de los casos en línea, que es como una suerte de corolario de lo que es la mesa de partes electrónica, y un tema muy complejo, ¿no? O diría yo ya lo más complejo, que los he dejado para el final de esta lámina, ¿no? El tema de la digitalización de expediente, el expediente electrónico, expediente digital y las audiencias telemáticas, ¿no? Todos le tenemos miedo al expediente digital, como hace 20 años le teníamos miedo a las transferencias bancarias electrónicas, ¿no? Entonces, oye, ¿y si me roban mi plata? ¿Y si me roban mi plata? Decíamos, ¿no? ¿Qué hago? Si me roban mi plata, ¿cómo voy a hacer una transferencia con un clip? Porque puedo perder mi dinero. Entonces, vemos el tema de los expedientes virtuales y decimos, oye, no, pero si yo subo el documento y luego lo desaparece, lo borran. Claro, la pregunta es si eso es más seguro o inseguro que cuando se roban los expedientes en el Poder Judicial, ¿no? Yo recordaba un viejo abogado aquí en Perú, esto es algo que lamentablemente pasa en todos los países, un abogado decía, oye, tengo un caso muy complejo, tan complejo, decía, que me he pasado toda la noche pensando en qué medida voy a resolver. Entonces llega una reunión, el abogado en mención,
Y bueno, todos decíamos, pues va a plantear una nulidad, va a plantear una apelación, va a plantear una reposición, una acción de amparo, un habeas corpus, una medida constitucional, se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, el abogado había llegado a la conclusión de que se tenía que robar el expediente. Es decir, él decía, no, 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 la solución es, ese expediente se tiene que desaparecer, claro. Y esto es algo que lamentablemente pasa en todos los países. En Perú, estoy seguro que en Bolivia también, hay veces cuando hay un caso muy complejo, un caso, digamos, que es riesgoso para alguna de las partes, bueno, el expediente se desaparece, se lo hurtan, se lo roban, etcétera. Bueno, eso puede pasar con la justicia de papel. En la justicia virtual, eso es mucho más difícil, porque si nosotros utilizamos para el expediente digital una tecnología como la de blockchain o cadena de bloques, lo que tenemos es esa misma información, la del blockchain, está almacenada en miles o cientos de miles de computadoras en el mundo. La criptomoneda, el cryptocurrency, funciona a través de esta tecnología. Es por eso de que es posible utilizar la criptomoneda gracias a la tecnología del blockchain. Es una tecnología barata, descentralizada, súper segura, mucho más segura que la justicia de papel, donde hay un solo expediente de papel. Con la tecnología blockchain no tenemos un solo expediente, tenemos muchas copias del mismo expediente en varios lados almacenados con normas de ciberseguridad, ¿no? Claro, lo que pasa es que necesitamos plata para lanzar esta plataforma y eso es en lo que los países no han trabajado, ¿no? Y el último punto complejo, ¿no? Porque en verdad, mesa de partes electrónicas, notificaciones y diligencias, seguimiento de casos en línea, tiene su problemática, pero lo más grave siempre está vinculado a lo que es la digitalización de expedientes y las audiencias telemáticas, ¿no? Las audiencias telemáticas es la esencia, digamos, del proceso penal, ¿no? Ustedes en Bolivia llevan estudiando años, ¿no? Como en Perú, el tema de la justicia o la litigación oral, ¿no? Entonces, proyectos de litigación oral, procesos, la capacitación, el cambio de mentalidad de los jueces, el cambio de la cultura, renunciar al expediente de papel y ir a las audiencias en vivo y en directo. Eso es más transparente, eso permite más control de la actividad judicial, menos corrupción. Claro, hemos sido capacitados con el chip de la litigación oral, ¿no? De hecho, Jerry, cuando ha leído mi currículum, ha mencionado el curso del CEJA, ¿no? El curso del CEJA, que es el Centro de Justicia de las Américas, que lleva más de 20 años difundiendo la litigación oral en Latinoamérica, en la región, ¿no? Bueno, ahora el mundo es de litigación virtual. Es decir, todas esas habilidades que hemos conquistado los abogados para poder persuadir en un juicio, para poder persuadir al tribunal, en los Estados Unidos o en Inglaterra sería el jurado, en España para casos graves sería el jurado, nosotros tenemos que persuadir al juez o a los jueces, no si es un tribunal de 3, un tribunal de 5, ¿no? Tenemos que persuadir, pero ahora los tenemos que persuadir virtualmente, a través de las audiencias telemáticas, ¿no? Bueno, y eso es muy complejo porque no es lo mismo para nada litigar virtualmente que litigar a través de un computador. Litigar presencialmente es distinto a litigar a través de un computador. Todos estos cambios es posible gracias a la cuarta revolución industrial o la revolución industrial 4.0, ¿no? La transformación digital, ¿no? Por eso hablaba yo del LegalTech y el YaDiTech. Y estas tecnologías son las que están revolucionando el mundo desde hace más de 20 años, solo que al derecho han llegado tarde, ¿no? Porque el mercado legal es un mercado mucho más barato. La tecnología, la revolución industrial 4.0 ha llegado primero a la industria médica y a la industria militar, ¿no? Recién en los últimos 10 años están prestándose atención a todos los proyectos de LegalTech, desarrollar herramientas, ¿no?, tecnológicas para el trabajo legal, ¿no? Al punto que existen, por ejemplo, proyectos como los que se desarrollan en China y en Estonia, el proyecto de los llamados jueces robot, ¿no? Jueces que van a, digamos, mejor dicho, sistemas inteligentes artificiales que van a permitir sentenciar casos sencillos, ¿no? Casos de cobranzas, por ejemplo, de deudas menores, lo que en algunos países se denomina
los juicios ejecutivos, ¿no? Por un cheque, por una letra de cambio, por un pagaré, reclamaciones laborales pequeñas, reclamaciones por temas de alquileres pequeñas, donde los juicios pueden ser mucho más estandarizados, los juicios pueden ser mucho más, digamos, breves, y donde teniendo direcciones electrónicas las partes pueden poner y someter al juzgamiento el caso ante un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Esto ya está en pleno proceso de desarrollo, tanto en China como en Estonia. Se le suele llamar el proyecto de los jueces robot, ¿no? Claro, eso es algo seguramente impensable hoy en día para nosotros, pero los que conocemos un poco esta tecnología, podemos llegar a la conclusión de que esto no es algo tan difícil ni tan inalcanzable ni va a ser tan caro. La tecnología bajará de precio y la tecnología hará más viable el uso de estos sistemas cognitivos, ¿no? Algunos predicen la muerte de la abogacía, ¿no? Algunos dicen que la abogacía va a morir entre el 2025 y el 2030. A mí esto me parece una exageración, ¿no? Dado que estamos entre penalistas, puedo recordar otra anécdota. Hace unos años, me acuerdo que teníamos un foro en Lima donde estaba el profesor Bustos Ramírez, el profesor Barata, cuando todavía estaba vivo, igual que Bustos, y Mauricio Martínez, un profesor colombiano, y todos predecían la desaparición del derecho penal, ¿no? Este foro fue en los 90 y decían, el derecho penal en 2000, 2010 ya no debe existir. Claro, esto, digamos, era la fiebre de la criminología crítica, la fiebre del abolicionismo, ¿no? Michel Foucault, Alexandro Barata, que era minimalista, pero pensaba también en la abolición, Luigi Ferraioli, que era, digamos, es minimalista, pero, digamos, con ojos puestos sobre la abolición del sistema penal, Hulsmann, ¿no? Luke Hulsmann, ¿no? La pena y su sufrimiento. Bueno, entonces se predecía la muerte del derecho penal, la muerte de la cárcel, la muerte de la prisión. Acá igual, hay algunos que irresponsablemente predicen la muerte de la abogacía. Creo que la abogacía no va a morir, la abogacía se está transformando. Es un proceso que ha empezado de abajo, ha empezado lento, pero ha empezado a caminar más rápido y la pandemia lo ha acelerado. Entonces, hay un reto que los abogados tenemos por delante con el aprendizaje de la justicia virtual, con el aprendizaje de lo que es la Legal Tech. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la justicia virtual? ¿No? ¿Qué es lo que busca la justicia virtual o la justicia telemática? Busca básicamente tres cosas, ¿no? Por un lado, democratizar el acceso a la justicia, ¿no? La tutela judicial efectiva, claro. O sea, ¿quién no puede ver Netflix hoy en día incluso de su celular, ¿no? ¿Quién no puede leer noticias a través de su celular? Eso hace 10 años era impensable, ¿no? Antes para escuchar música teníamos que comprar los CDs, ¿no? Piratas, ¿no? CD piratas. Antes eran los casetes o los cassettes piratas. Cuando queríamos ver una película teníamos que ir a Blockbuster, ¿no? Que luego quebró, ¿no? Porque se pusieron las películas en el internet, ¿no? Bueno, nadie pensaba en eso, ¿no? Hoy en día todos soñamos con el clip de la justicia virtual. Poder ver tu expediente, poder ver tu caso en tu celular. Y eso implica democratizar el acceso a la justicia. El ciudadano de a pie sueña, ¿no? Así como hoy día se sueña con la telemedicina, una cámara con rayos infrarrojos puede detectar y notificar al médico si tiene fiebre o no tiene fiebre, o si tienes presuntamente hepatitis por el color de tu piel, igual acá, ¿no? O sea, manejar desde tu celular, desde tu computadora, la justicia, ¿no? Democratizar el acceso, ¿no? Así como cualquier ciudadano de Bolivia, el lugar más recóndito puede tener un celular móvil, cualquier ciudadano de Bolivia podría en teoría acceder a la justicia virtual, ¿no? Por otro lado, optimizar recursos. Mucha plata se gasta en notificaciones, mucha plata se gasta en la justicia de papel, ¿no? Si el sistema tiene recursos escasos, que gasta hoy en día en viajes, traslados, notificaciones, esa plata la podríamos gastar en tecnología, entonces podemos optimizar los recursos escasos, ¿no? Y todo esto se resume en lo que decía, ¿no? El sueño del ciudadano que accede al sistema judicial con un clic, ¿no? Con un clic. Tenemos con un clic, como Spotify o como Netflix, el acceso a la justicia. Ese es el sueño querido. Parte de ese sueño, parte de ese sueño es lo que un juez peruano que trabaja en proyectos digitales ha denominado como el acceso a la justicia digital, la inteligencia artificial, ¿no? Aquí en Perú, esto es algo respecto a lo cual algunos creen, otros no creen, pero ya existe un proyecto, ¿no? Para instaurar la justicia a través de los jueces robots, ¿no?
El juez Héctor Lamas, por ejemplo, sostuvo en Washington el año pasado, en una reunión oficial de jueces iberoamericanos, sostuvo en noviembre que ya hay un proyecto acá en Perú de desarrollo para el uso de la inteligencia artificial en juicios pequeños, juicios rápidos, siempre y cuando la apelación esté a cargo de un juez de carne y hueso, un juez humano, ¿no? Entonces no es algo tan lejano. Pero ¿cuáles son los problemas que pueden convertir ese sueño en pesadilla, ¿no? Esto que todos soñamos o todos quisiéramos es algo que se puede convertir en una pesadilla y hay varios problemas acá. Y es un problema que existe en Perú y existe en varios países. Y estoy seguro que esto es aplicable a Bolivia, ¿no? El primer problema es la brecha digital. La brecha digital, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, la población nacional con acceso a una computadora con internet, solo el 38,8%. Y si vamos al ámbito rural, solo el 5,7%, una computadora con internet. Si vamos ahora a ver la población nacional que usa internet vía computadora o dispositivos móviles, una u otra, sube a 61,6%. Pues no podría decir, bueno, entonces si no tienes computadora, usa tu celular. Si vamos a la población rural, la cifra cae al 25,8%, ¿no? Pero si luego pensamos en quién tiene internet en su casa, en el trabajo y en el celular, solamente el 6,1%, ¿no? Lo que les quiero decir es que la brecha digital es un problema de acceso a la justicia. O sea, por un lado, podemos tratar de democratizar el acceso a la justicia a través de los medios virtuales, pero por otro lado, le podemos quitar la posibilidad a los que no tienen acceso a Internet a acceder a esa justicia digital. Podemos estar creando en consecuencia una barrera digital. Así como hay la barrera de la distancia, una persona que vive en Cochabamba, que no tiene plata, que no tiene recursos, tiene que viajar a la capital seguramente para ver un caso en la Corte Suprema. Y eso le cuesta tiempo, le cuesta dinero, pedir permiso en el trabajo. Y de repente simplemente el caso pasa, se resuelve y ni se entera, ¿no? Porque no tiene plata para hacerle seguimiento. Igual podría pasar con la justicia digital. Si no tiene acceso a Internet, si no tiene acceso al uso de la tecnología, entonces podemos estar creando una barrera. Y peor aún, con este dato, ¿no? Que ustedes podrían actualizarlo o aplicarlo a Bolivia. El tema de la, digamos, de la banda ancha, ¿no? La banda ancha no es un lujo. La banda ancha es necesaria para la justicia virtual. Yo tengo banda ancha ahorita para hacer esta transmisión. Jerry seguramente también. Y todos o casi todos ustedes tienen banda ancha, ¿no? Acá en Perú, la banda ancha solamente la tiene el 7,3% de la población. Y la banda ancha es necesaria para el manejo de documentos, ¿no? Si estamos en una audiencia virtual en este momento y queremos hacer reconocimiento de documentos, necesitamos banda ancha. Audio, imágenes, video, banda ancha, ¿no? Nuevamente un problema de acceso a la justicia digital, ¿no? Segundo problema de ciberseguridad, ¿no? Problema de ciberseguridad porque los principios de la ciberseguridad se pueden ver afectados, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos de la ciberseguridad, ¿no? Confidencialidad, la información no debe ser de acceso a quienes no son parte del proceso, no son parte interesada. Dos, lo que hemos hablado, integridad, la información debe de mantenerse almacenada en la nube a lo largo del tiempo. Deben haber mecanismos de protección para evitar que se destruya la información, para evitar hackeos. Y tercero, disponibilidad, ¿no? La información debe ser accesible en cualquier parte del mundo, ¿no? Estamos hablando del sistema cloud. Consecuentemente, estos principios son principios que se ven afectados por la justicia virtual. Las plataformas oficiales, entre comillas, que vienen usando los países, y esto es algo que he podido ver en la mayoría de los países de la región, como Zoom, Skype o Meet, son plataformas que son absolutamente inseguras, ¿no? Al punto que se ha creado un nombre para los casos de acceso ilegal a una plataforma Zoom, ¿no? Esto se le suele llamar el Zoom bombing, ¿no? O sea, si alguien ahorita que ha tenido acceso al código, al password, quiere hacer, digamos, un ciberataque en esta reunión, lo puede hacer, porque la plataforma Zoom no es lo suficientemente segura, ¿no? Claro, acá estamos en una reunión entre privados. Lo peor que puede pasar es que pasemos un mal momento, pero si estamos en una audiencia oficial, la cosa es mucho más compleja, la cosa es mucho más grave, ¿no? Porque la información se puede perder o la información puede ser denostada, ¿no? Algunos países incluso han aceptado la regla de las notificaciones a través de WhatsApp, ¿no?
O la presentación de denuncias en pandemia, en cuarentena a través del WhatsApp, ¿no? Otro mecanismo súper inseguro. Problema de ciberseguridad, ¿no? Pero el problema más grave, o mejor dicho, que agrava completamente la situación, hemos mencionado el problema de la brecha digital, hemos mencionado los problemas de ciberseguridad. A eso le podemos añadir ahora un problema diferente, ¿no? Es el problema de la litigación virtual, ¿no? ¿Hasta qué punto la litigación virtual presenta problemas de persuasión, ¿no? Y acá viene el problema que yo creo respecto al cual tenemos que trabajar, ¿no? Primero, hay que partir de la diferencia, ¿no? No es lo mismo la comunicación cara a cara, el face to face, que la comunicación a través del computador, ¿no? Eso es lo que en marketing se denomina el Computer Mediated Communication, ¿no? Si ustedes lo buscan así en inglés, va a encontrar mucha información, ¿no? Sobre los pros y los contras de la comunicación a través de la computadora. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo porque hay muchísimas diferencias, ¿no? Empecemos hablando por el behind the screen, ¿no? Es decir, el detrás de cámara, ¿no? Oigan, ustedes no saben cuál es el detrás de cámara. Ustedes no saben qué es lo que está sucediendo. En una audiencia presencial, los abogados podemos saber qué habla la gente en el intermedio, cuáles son las gesticulaciones del juez, quién entra, quién sale, qué llama más la atención a un juez. Claro, a diferencia de lo que yo estoy viendo ahorita, ¿no? Yo veo ahorita, por ejemplo, al colega y amigo Jerry Rojas, y yo creo que me está mirando a mí, pero de pronto él ahorita está mirando a través de la pantalla, está mirando el WhatsApp, que está conectado a su pantalla. O de pronto le está ahorita revisando un mail o un PDF de un trabajo que tiene pendiente. Lo mismo puede pasar con un juez. Lo mismo, exactamente igual puede pasar con un juez. O por ejemplo, si el doctor Jerry fuera un testigo y yo le pregunto, doctor Jerry, ¿usted reconoce este documento que le estoy compartiendo? Imaginemos que mi PPT es un documento que le estoy compartiendo con una firma, ¿no? Y Jerry no sabe qué responder, pero como su computadora está conectada al WhatsApp, el abogado de la parte interesada, a quien Jerry conoce, le dice, Jerry, di que sí, o Jerry, di que no, o Jerry, di que solamente lo puedes reconocer en una audiencia presencial. Claro, el behind screen, eso nosotros no lo conocemos. No existe todavía una tecnología de entorno 360, ¿no? Nosotros normalmente, cuando entramos a una reunión con nuestra vista, nosotros tenemos un ángulo que en el mejor de los casos es 180 y tenemos que girar un poco, ¿no? Algunos dicen que el entorno de casi 270 porque podemos ver hacia los costados un poco, pero claro, no con el mismo grado de precisión, así de costado. Entonces, eso no tiene la cámara tiene un plano frente, frontal, ¿no? Un plano frontal y bastante limitado a un cuadrado, a un cuadrado. O sea, lo que nosotros vemos es un cuadrado. No es lo mismo que el behind screen, ¿no? Por otro lado está el tema de los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Qué pasa ahorita si yo me quedo así? ¿Qué pasa si me quedo así? Si yo me quedo así congelado, a alguien le puede dar risa, o a alguien que está apurado le puede molestar, a alguien que, digamos, está peleando su caso en ese momento, ¿no? El fiscal, por ejemplo, le puede resultar beneficioso si a la defensa se le congela la pantalla, ¿no? O de pronto si empiezan a escuchar voz mía robótica, entrecortada, no se me escucha bien, claro. Esto da lugar a lo que en esta lámina denomino los sesgos cognitivos, ¿no? El cerebro llena los espacios, los vacíos, con información. Entonces hay mucha información psicológica estudiada en torno a cómo el cerebro llena con sesgos cognitivos este tipo de situaciones. Una pantalla que se congela, una voz que se entrecorta, da lugar a reacciones cerebrales positivas o negativas. Es decir, te puede enfurecer, te puede molestar, puedes tener menos disposición frente a la otra persona que está litigando, etc. Por otro lado, el tema de las habilidades digitales, ¿no? Por lo que ya he mencionado, la banda ancha, la voz entrecortada o la imagen que se congela, ¿no? Veamos alguna información básica sobre estos problemas. Por ejemplo, en el 2007, Fullwood, a través de una investigación,
concluyó que las personas son catalogadas como menos inteligentes y agradables cuando se interactúa a través de una pantalla, en comparación a las interacciones en persona. Sugiere que esto puede deberse a que las limitaciones técnicas de este medio dificultan la percepción de señales visuales, como el contacto de ojos o el movimiento corporal de la otra persona. Pero acá estamos sentados mirando un computador. Segundo dato, ¿no? El Bail Observation Project del 2013, un proyecto, digamos, de observación para casos de inmigración, llegó a la conclusión o registró que de 212 audiencias de inmigración en UK, Inglaterra, se rechazó la fianza en el 50% de las audiencias por videollamada. Cuando la audiencia fue en persona, el rechazo fue solo el 22%. Es decir, audiencias presenciales, libertad en el 78% de los casos. Audiencias virtuales, los niveles de libertad bajaron solo al 50%. Eso quiere decir que podría pensarse, son datos empíricos, que la presencialidad genera más garantías para quien está peleando su libertad, porque la inmediación es mucho más poderosa. Otro trabajo, ¿no? Davis y otros, 2015, ¿no? Hicieron unas entrevistas al personal de la corte, ¿no? Y detectaron los siguientes problemas para preservar la experiencia de la corte. Un equipo de tecnología de alta calidad es lo necesario. La habilidad para mantener contacto visual con los acusados se ve reducida. La habilidad para comunicarse con los acusados está reducida. Las imágenes se centran normalmente en el juez en las audiencias virtuales, mientras que el acusado solo podía escuchar pero no ver a su abogado. El ancho de la banda o la función de remover las frecuencias muy bajas o altas de los audios que vienen implementados en algunos software de videollamada. Claro, estos software de videollamada, Skype, Meet, o el que estamos usando ahorita que es Zoom, tienen sistemas para poder hacer la tonalidad mucho más plana, ¿no? Entonces, los énfasis de la voz o bajadas de la voz no es algo que necesariamente es captado por la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que se concluye en estos puntos, no? Que esto puede afectar la expresión emocional del acusado, que sirve para evaluar su carácter o remordimiento, ¿no? Último trabajo que cito, ¿no? Tomlinson y otros, 2020, ¿no? De ahorita, en tiempos de pandemia, ¿no? En un estudio cualitativo, mediante entrevistas, se encontró que en las audiencias virtuales, los litigantes tenían dificultades para apreciar si el juez comprendía o apreciaba sus argumentos. También se hacía menos usual que el juez intervenga en las audiencias virtuales, dado que los problemas de demora de la señal, teniendo una actitud mucho más pasiva y centrándose en escuchar. Es decir, en las audiencias virtuales, los jueces suelen ser más pasivos que en las audiencias presenciales. Consecuentemente, ¿no? Debemos de buscar que la comunicación virtual sea efectiva. Tenemos que desarrollar skills o habilidades de persuasión virtual, ¿no? Adecuada tecnología de transmisión de datos, banda ancha, voz. Los sistemas pueden eliminar los énfasis de la voz, ¿no? Hacerlos monótonos. Por lo tanto, es esencial practicar o tener en cuenta que los énfasis que tenemos en el discurso se tienen que acentuar aún más cuando hay una comunicación a través del computador. El uso del micrófono, el uso del audífono, el control del ruido ambiental, el on y el off, apagar, no apagar. La imagen, ¿no? Luz contra luz. ¿Qué pasaría si ahorita ustedes vieran una imagen mía apagada, ¿no? Una imagen mía así, ¿no? ¿Qué pasaría si mi cara se viera solamente así, ¿no? ¿Pensarían igual de mí? ¿Pensarían lo mismo de mí? Dirían, este abogado que tiene que esconder, ¿no? Si vieran una imagen apagada, ¿no? Si vieran una imagen apagada o una imagen contra luz, ¿no? Una imagen así, no es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Imagínense ustedes una imagen de esta naturaleza. No es exactamente igual. Entonces, son temas que tienen que tomarse en cuenta para la litigación virtual, ¿no? Luz contra luz, el efecto ruido. Imagínense ustedes que tengo atrás un montón de cachivaches, donde alguien, por ejemplo, puede estar más interesado en qué cosa es lo que tengo en mi almacén, o qué es lo que dice uno de mis diplomas que está atrás, que en verdad son mi diploma de chiquititud, no de la universidad, que estar atento en lo que uno pueda estar conversando, ¿no? Dialogando, ¿no? Imagínense ustedes toda la discusión que puede haber detrás del porcentaje del rostro en la pantalla, ¿no? Hay, por ejemplo, protocolos de audiencias arbitrales en
en Internet que se han posteado, que se han dado a conocer para la litigación arbitral virtual, donde incluso los protocolos señalan qué parte de la cara se te tiene que ver, ¿no? Los que tienen visa de los Estados Unidos saben que la foto que utilizan para el visado y que te pide, digamos, el gobierno americano, es una foto que tiene que tener un determinado tamaño, ¿no? De modo que ocupe casi todo el espacio de la foto, me refiero a la cara, ¿no? Igual, entonces en estos protocolos de litigación virtual para los arbitrajes se te dice, ¿no? Tu cara, por ejemplo, debe de ocupar por lo menos un tercio del espacio, ¿no? Y debes hacer el contacto visual. Fíjense, yo estoy leyendo una pantalla ahorita, ustedes también, ¿no? Pero es distinto mantener el contacto visual. Yo ahorita estoy tratando de mirar a la cámara para mantener contacto visual con ustedes. Es completamente distinto. Y eso puede marcar la diferencia. El lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Puede estar así todo el tiempo. Puede estar moviendo las manos, generando un poco más de interacción. Pero lo más importante, el tema de la pantalla. Porque especialmente en el derecho penal de la empresa, donde litigamos temas complejos que van más allá del derecho penal, que van más allá del derecho, es fundamental trabajar con información de imágenes. Hay unos estudios psicológicos que demuestran empíricamente que nosotros más recordamos una imagen que una palabra o que una letra. Hay, por ejemplo, unos estudios ya en torno al juzgamiento, en casos de focus group, de situaciones de violencia, ¿no? Donde viene alguien y narra una historia, ¿no? Narra una historia. Narra una historia de violencia y al momento de juzgar, el rechazo frente al hecho es, digamos, un rechazo importante cuando esto viene relatado por palabras, pero el nivel de rechazo aumenta cuando hay una imagen, ¿no? Una imagen de sangre o una imagen de la cara de la persona maltratada, ¿no? Esto da lugar a lo que se conoce en marketing como el visual thinking, ¿no? Es decir, el pensamiento visual, ¿no? El uso de dibujos, esquemas mentales, el uso del PowerPoint, son fundamentales para que se pueda comunicar más allá de la letra, más allá de la voz, y pueda en el juez quedar una imagen preservada que puede servir para fortalecer la comunicación o el mensaje que tú quieres transmitir. Un colega peruano que se llama José María de la Jara, que aconsejo vean y sigan, porque él trabaja mucho este tema de las audiencias virtuales y el tema de digamos, los aspectos psicológicos del derecho. En una presentación sobre las audiencias virtuales que está en YouTube, ahí está la dirección, hizo un mapa, ¿no? Un mapa de la empatía, ¿no? Donde el personaje del centro es el juez, ¿no? ¿Cómo te juzga el juez, no? Según lo que piensa y siente, según lo que ve, si van en sentido reloj, según lo que ve, la parte de la derecha, según cómo actúas o según cómo el juez te puede visualizar dentro de la audiencia. Lo que piensa y siente, lo que ve, cómo actúas y lo que el juez te escucha. Si nosotros vemos toda esta información, porque es complejo de explicar en este momento, es un mapa de empatía que es muy útil para la litigación virtual, porque te permite saber o poder controlar como un tablero de control, tipo un checklist, cuáles son los skills necesarios para la litigación virtual. No hay tiempo para explicar esto, pero ahí está la fuente a la que me remito. Entrando a temas jurídicos, ¿no? Problema de inmediación, ¿no? Gran discusión hay sobre la inmediación, ¿no? Abel Sánchez, un profesor del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, de Boston, habla de la muerte de la distancia, ¿no? La tecnología ha matado la distancia. El Zoom, el Skype, el Meet, el Teams ha matado la distancia. Podemos comunicarnos sin necesidad de estar presentes cara a cara, ¿no? Pero la inmediación no implica una garantía de presencialidad. Hay una serie de mitos vinculados a la presencialidad, ¿no? Porque algunos abogados dicen, no, es que yo tengo que estar ahí para interrogar, para ver la cara del testigo, para extraerle la verdad, ¿no? Como si nuestra presencia fuera una suerte de suero de la verdad.
Yo voy a ver cómo mueve los ojos, si mira para abajo, si me baja la mirada, si mira para arriba, si mira para el costado, si se agarra la nariz, si empieza a rascarse la cabeza, si empieza a limpiar sus lentes, si se empieza a agarrar las manos y si hago un zoom, un acercamiento, puedo ver si está sudando. Son mitos de la presencialidad. No hay ninguna base empírica, no hay ninguna base científica para sostener hoy en día que la presencialidad garantiza la obtención de la verdad o conocer a un testigo, conocer a la contraparte o conocer a quien participa en el proceso. Lo que sí implica la inmediación es una garantía de comunicación eficaz. La inmediación implica una garantía de comunicación eficaz. Lo que en verdad necesitamos son sistemas y skills para garantizar una comunicación eficaz. De hecho, hay una serie de trabajos ahora, no en derecho, sino en tecnología, sobre el uso de la realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Realidad aumentada, ¿no? Con la finalidad de poder comunicar mejor a través del computador, ¿no? Es decir, comunicación a través del sistema de 3D, ¿no? Algo en proceso, pero mientras llegue, tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos, ¿no? Evitar los sesgos cognitivos por defectos tecnológicos, ¿no? Voz, imagen, es decir, banda ancha, ¿no? ¿Cómo evitar el fraude, ¿no? Con las pruebas y los testigos, lo que yo decía hace un momento, un testigo que responde leyendo, digamos, un chat en la pantalla, y en apariencia está mirando al juez, te está mirando a los ojos, pero en verdad está leyendo la pantalla y está respondiendo lo que una de las partes quiere, ¿no? A un testigo comprado. Ya voy terminando, ¿no? Defensa penal de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que la empresa arriesga? Perdón que ahí falta una S, ¿no? ¿Qué es lo que la empresa arriesga, no? La empresa pone en riesgo la libertad de sus directivos y de sus empleados, ¿no? Pone en riesgo su patrimonio, multas, sanciones, pone en riesgo sus libertades comerciales o económicas, multas, sanciones, pero sobre todo pone en riesgo su reputación, ¿no? De hecho, hay algo que se llama la pena de banquillo, ¿no? El solo hecho está procesado ya para una empresa, una situación dañina para su reputación. Entonces, frente a eso, frente a eso, tenemos además un problema adicional. Y es que en el derecho penal de la empresa, que es a lo que yo me dedico, la comunicación va mucho más allá del derecho penal. Cuando tú tienes un caso de derecho penal de empresa, tú no solo tienes que saber derecho penal, tienes que saber, hay veces, derecho comercial, hay veces tienes que saber derecho del trabajo, hay veces tienes que saber derecho tributario, derecho ambiental, derecho de la competencia, propiedad intelectual. Es decir, el derecho penal económico es transversal a los diversos sectores y regulaciones de la economía, ¿no? Pero como si eso no fuera ya poco, además el derecho penal económico puede implicar el recurso a información no jurídica. Me estoy refiriendo a información científica, información técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un caso de contagio en el trabajo por COVID-19, ¿no? Un caso de derecho penal del trabajo, un caso de derecho penal de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Bueno, tengo yo que saber cuáles son las potenciales fuentes de contagio. Tengo yo que conocer los protocolos sanitarios para saber si la empresa implementó en términos de compliance, en términos de health compliance o compliance de la salud, los protocolos mínimos, no para eludir el riesgo, sino para bajar el riesgo a los niveles de riesgo permitido, ¿no? O riesgo tolerado, ¿no? Si la empresa, muy bien, ha hecho los esfuerzos y ha puesto los recursos para estar dentro de los niveles de riesgo permitidos, ¿no? Y eso es algo que está más allá del derecho penal. Por lo tanto, si ya tenemos problemas de banda ancha, si ya tenemos problemas de la comunicación a través del computador, si ya tenemos problemas de acceso a la justicia con la litigación virtual, imagínense cómo comunicar todo esto tratándose de un caso de derecho penal de la empresa, ¿no? Es un tema para trabajar, es un tema para estudiar, y de hecho yo creo que uno de los consejos más importantes es tener en cuenta el visual thinking, ¿no? O sea, tú no puedes litigar un caso de derecho penal económico, de derecho penal empresarial, sin usar la pantalla más allá de tu cara. Si tienes un caso
con jueces que están siguiendo tu caso por internet en una audiencia, lo que tú tienes que plantear, defender y litigar como una garantía de la comunicación eficaz, como una garantía de la inmediación, que es un derecho constitucional, un derecho procesal, debido proceso, es que te tienen que dejar usar la pantalla. Tenemos que usar una tecnología que te permite usar la pantalla. Un juez puede decir, no, yo no uso pantallas, nada, todo por escrito en la audiencia. Señor, hay una garantía y hay estudios en esa dirección de que la comunicación eficaz y especialmente en temas complejos, multidisciplinarios, como el derecho penal económico, es a través de compartir información a través de la pantalla. PowerPoint, dibujos, esquemas, fotografías. Fíjese que incluso, ya estoy casi terminando, fíjense que incluso esto que pongo acá en la línea número 5, la realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Imagínense ustedes que tengamos un juicio por homicidio, ¿no? Imagínense ustedes que tengamos un juicio por lesiones o un juicio por violación sexual, ¿no? Imagínense que a una de las partes se le ocurra hacer una recreación virtual en 3D, ¿no? Del homicidio, ¿no? Como a veces sacan los periodistas, ¿no? Reproducen un accidente de tránsito, ¿no? En movimiento, ¿no? A través de la realidad virtual, ¿no? A través de la realidad aumentada, ¿no? ¿Es posible usar eso en una audiencia? Imagínense ustedes que defienden a la víctima. Usan un video de 1 minuto hecho en 3D, realidad virtual, sobre cómo fue el accidente. Eso es súper potente. Psicológicamente es súper potente. Tan potente que seguramente la otra parte quedaría muy afectada en su credibilidad y en su teoría del caso con un video así, ¿no? Un juez podría controlar y decir, señores, les permito PowerPoint, les permito imágenes, dibujos, pero no les voy a permitir recreaciones en video. Oiga, señor, pero es mi teoría del caso. Bueno, ahí por el tema de igualdad de armas, si se lo permiten a una parte, debieran permitírselo a la otra. Oye, pero la otra no tiene plata para hacer una reconstrucción en 3D. Gran discusión, gran discusión. Son temas no trabajados y evidentemente temas no resueltos. Yo simplemente planteo el problema. Termino con esto, última lámina. Si está en el derecho penal de la empresa, contraten abogados con habilidades digitales. La abogacía no ha muerto, lo que ha muerto es la distancia. Los abogados vamos a seguir existiendo, pero tenemos que transformarnos. Hay que conocer la tecnología, así como aprendiste a usar Facebook, así como aprendiste a usar Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder, para los que usan Tinder. Así como aprendí a usar Tinder, esfuércense en aprender mínimas habilidades digitales. Es un tema de explorar y es como ir al gimnasio día a día, ¿no? Los abogados deben formarse en litigación virtual para una comunicación eficaz. Es la garantía de la inmediación vinculada posible al debido proceso. ¿Hay algo que recuperar de la presencialidad? Lo único que se puede perder o recuperar es el behind screen, ¿no? Una entrevista con un juez, ¿no? De hecho, por ejemplo, si ustedes ven esta, pueden tomarle una foto a la pantalla si quieren. Si ustedes ven este video del colega José María de la Jara, José María de la Jara pone de relieve ahí una serie de consejos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa y qué siente el... Él habla del árbitro, nosotros podemos hablar del juez, ¿no? ¿Qué piensa y siente quien juzga, ¿no? Y uno de los consejos que da es que te vean la cara un día presencialmente, ¿no? No te conformes con que te vean solamente por la pantalla. Preocúpate de un día ir y darle la mano al árbitro, ir y darle la mano al juez para que sepa quién eres. Porque hay estudios psicológicos que demuestran que te tratan diferente si es que el día que te conocen por primera vez a través de la pantalla, o si un día te han conocido, aunque sea de forma casual, de manera presencial. En fin, son consejos para tomar en cuenta porque estamos en nuevos tiempos de abogacía, nuevos retos, y creo que los abogados
para decir de una forma muy sencilla, o nos transformamos o desaparecemos en nuestra forma actual de hacer las cosas. Muchas gracias, Yeri. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Perfecto, estimado doctor. Le quedamos absolutamente agradecidos siempre por contar con su importante participación e importantes criterios en torno al derecho penal económico y esta vez en concreto en torno a la justicia digital. Le enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias, Yeri. Un fuerte abrazo.